Hoy vamos a hablar de algo que hace muchísima presencia, sobre todo en las mujeres, que son las infecciones urinarias, con la doctora Diana Bello. Ella es nefróloga, por eso leo, nefróloga pediatra. Imagínense, hablando de profesiones y de mujeres que... De mujeres. Yo soy experta en nefrología. ¿Por qué? Porque uno de mis mellizos en el vientre tenía una dilatación del ureter. Eso se llama megauretero, pielectasia renal bilateral. Entonces a mi hijo le hemos hecho seguimiento permanente en nefrología para que no le den infecciones. Entonces, claro, eres de las mías. Voy a pero no solamente en nefrología, déjame decirte que también en lingüística, porque para poder aprender el nombre de la enfermedad. Yo quiero pegarme a lo que acaba de decir Silvi y preguntar, porque no tenía ni idea que fuera posible que un bebé en el vientre de su mamá pudiera tener una infección urinaria. No, bueno, realmente dentro del vientre no tienen infecciones urinarias. Las infecciones urinarias aparecen con el tiempo, pero una de las principales causas son las malformaciones y cada vez incentivamos a que el diagnóstico se haga desde el embarazo, porque hay muchos pacientes que tienen malformaciones y no producen síntomas porque los riñones pasan desapercibidos en una gran mayoría de ellos y cuando ya llegan a manifestarse a veces es muy tarde. Entonces, por eso desde que nace el embarazo le hacemos un seguimiento precisamente para que no aparezcan infecciones y poder intervenirlos a tiempos. Ya vamos a pasar de tema, aunque este también tiene relación, y hablemos de las infecciones urinarias. ¿Cómo se reconoce una infección? No, además, Olguita, perdón que te interrumpa o complemente, pero es que en un niño, porque es que si a veces nosotras no nos damos cuenta cuando tenemos una infección urinaria o ya está muy avanzada, en un niño pues tiene que ser pues que la fiebre ya no lo deje estar bien. Exactamente, sí, realmente la fiebre es nuestro punto cardinal. Para los pacientes pediátricos casi que infección sin fiebre uno dice es poco probable. Pero aparte de eso, a medida que van creciendo, sí pueden dar síntomas como ardores, cambios en la característica de la orina con sangre, dolor abdominal, vómito, diarrea, incluso en los niños más pequeñitos es muy frecuente que debuten con vómito y diarrea. Entonces, la idea es que si uno tiene la sospecha clínica, pues vaya por urgencia para que le tomen el examen de orina y el urocultivo, que es lo que finalmente confirma el diagnóstico de infección urinaria. Siempre se debe consultar con un experto si hay la mínima sospecha de que hay una infección. Pues yo creería que sí, porque es que uno no debe normalizar las enfermedades. O sea, si un paciente tiene una infección urinaria, lo que hay es que buscar cuál es la causa. Y en pediatría, casi siempre, o en los adultos creo que incluso se enfocan como en dos grupos. O las malformaciones del tracto urinario, problemas de nacimiento, o los que tienen dificultades para orinar y hacer deposiciones. O sea, el estreñimiento, los niños que se orinan en la ropa, los que goterean, los que tienen dificultad para vaciar. Entonces, en esos dos grandes grupos logramos identificar la causa en la mayoría de los pacientes para evitar las recurrencias. Ahora, porque el problema de tener infecciones urinarias no es solo dar el antibiótico, es que cada infección deja cicatrices en los riñones. Y así como las cicatrices en la piel, pasa el tiempo, pero nunca desaparecen. Entonces son secuelas que quedan en los riñones y que obviamente entre más secuelas, más cicatrices, es peor. Pero precisamente creo que eso es lo más relevante porque uno a veces dice, ay sí, me dio, pues y ya pasó. Hablemos de ese impacto en el largo plazo, cuando tú tienes un niño o una niña a la que le han dado infecciones y de pronto uno no ha sido tan riguroso. A veces uno le da el antibiótico 2 días y no se lo da el tiempo completo, ¿cierto? Uno a veces tiende a... total. O le da antibiótico por cualquier cosa y entonces son niños que viven con antibiótico permanente. Ese impacto en el largo plazo, ¿cuál puede ser? Claro, obviamente utilizar antibióticos sin prescripción médica es un problema. Sí, señora. Porque todos los medicamentos se eliminan por el riñón y también tienen efectos que nosotros llamamos nefrotóxicos, que es que dañan los riñones por el uso de los antibióticos. Pero aparte de eso, pues las secuelas de la exposición, de los síntomas, los ardores permanentes. Hay veces que casi que el problema no son los riñones como tal, sino es la forma de orinar, es el estreñimiento, y uno corrige eso y se logra mejorar muchos de los problemas. Entonces son pacientes que han ido a múltiples hospitalizaciones, cada vez que le hacen el examen de orina sale mal, cada vez todo el tiempo le arde, todo el tiempo tienen incontinencia y se quedan en eso, se van normalizando y eso en el tiempo sí genera otras cosas, las cicatrices, cálculos y otros problemas. El tema de la forma de hacerse el aseo después de las micciones, ¿podría causar infecciones urinarias?
En algunos casos, no es que el aseo como tal produzca infecciones urinarias como tal, pero a veces es un conjunto. En las niñas en particular, a veces es difícil el tema de la higiene de los genitales, porque los genitales son muy cerraditos, entonces usualmente limpian afuera y no limpian por dentro. Entonces pueden haber flujitos o pueden haber irritaciones en la piel, y al momento de orinar, el contacto de la orina, que es ácida con la piel, arde. Entonces dicen, cuando orino me duele, pero no son capaces de especificar si el dolor es adentro, es afuera, y entonces le dan antibióticos, y a los 2 días obviamente eso se quita, porque no son infecciones urinarias, y se vuelve un círculo vicioso. Quiero pegarme aquí a eso que acabas de decir, porque hice como una lista de mitos, los mitos más escuchados alrededor. Uy. Estoy juiciosa, estoy comprometida con la causa. Muy bien. Lo que pasa es que siento que vivimos así en esa sociedad en la que siempre hay mitos, siempre hay un remedio casero para todo, ¿cierto? Y creo que es muy importante que se desmitifiquen varias de esas cosas que tomamos como verdad. Entonces, acabas de decir el tema de que le arde, entonces es una infección urinaria. Siempre que hay una infección urinaria, arde al hacer chichi. Sí, pues Siempre. normalmente debería, no siempre. Pueden haber otros síntomas, como te decía, el vómito, la diarrea, la fiebre. Hay niños que solo hacen fiebre y no hacen ningún otro síntoma. No necesariamente produce ardor, pero sí es uno de los síntomas más frecuentes. Hay otro que dice que beber jugo de arándano cura las infecciones. Los arándanos es una fruta que tiene una particularidad, y es que evita en la vejiga que las bacterias se peguen como a la pared de la vejiga. Entonces, en algunos pacientes es preventivo. No cura las infecciones, pero sí previene ese tipo de infecciones recurrentes. Evita como la colonización de las bacterias viviendo allí. Yo pensé que era diurético, pero no, me acabas No. de aclarar que no. Pero sí es un antioxidante muy poderoso. Exactamente. Ese para Y- nosotras. Ajá. No, pero no solamente eso, sino porque es que el pH entonces hace que Sí. se sostenga. O sea, yo acá estoy llevando suposiciones. Sí, no, pero sí es cierto. Y Sí, además, bueno, gracias. y además como toman mucho líquido y favorece la frecuencia o que orinen más frecuente, también disminuye la probabilidad de las infecciones. Con eso te preguntaría, entonces otra, y es, si no termino la micción y guardo alguito, ¿eso puede ocasionar una infección? Total, eso es un problema gravísimo y absolutamente frecuente, desde los niños hasta los adultos. Muchas veces yo estoy atendiendo al niño y la mamá dice, pero yo también soy así, y entonces es que así no es. Y no, lo ideal o lo normal es que una persona orine más o menos cada 3 horas. Eso me da 6 veces en el día. Que cuando orine haga vaciamiento completo, que no quede con la sensación de que le quedó pero no le sale. Y si hago más o menos, entonces estoy mal. Entonces hay que mirar. Todo en medicina es malo. Estoy El que orina mal. muy poquito es malo y el que orina demasiado pero también. depende de la cantidad de líquido que tú tomes. Obviamente, Claro, sí. si tú tomas Entre más mucha líquido agua, pues tomas, obviamente es normal. Ah, Sí. bueno, pero muchacha, tampoco ya me se estás asustando. especifica, no, pero tampoco se especifica como que orino cada hora porque tomo mucho líquido, tampoco debería, porque la vejiga tiene una capacidad de adaptarse a los volúmenes urinarios. Ay, Jesús. Entonces O sea, hay que Es como el estómago, se va adaptando. exactamente. Aquí es tengo el mejor otro ejemplo. mito con eso que acabas de decir, que lo he escuchado mucho, y es que si cada vez que tú sientes ganas de ir al baño, vas al baño, entonces estás haciendo que tu vejiga se vuelva perezosa, y más adelante, cuando ya seas mayor, entonces vas a tener problemas de, ¿cómo se llama? Incontinencia. Incontinencia, gracias. O de Pues, prolapso. es una mezcla de cosas. Como te digo, lo normal es orinar cada 3 horas. Y en ese intervalo de tiempo, la persona debe estar tranquila, sin afanes de llegar al baño, sin sensación de orinar cada ratico, sin sensación de que todavía tiene chichi y no le sale. Hay como que, obviamente, individualizar cada caso. La ingesta de líquidos, pues obviamente nos sesga mucho en el tema de la interpretación de las veces con las que uno orina, pero lo normal es lo normal. Entonces Ok. uno tiene que meterse en esos intervalos, exacto. Ya, Y ya. los prolapsos, perdón, los prolapsos obviamente es más frecuente en las adultas después de los embarazos. Claro. Hay todo un tema, pues lo digo nuevamente yo, pues porque soy mamá de niños. Mi nefrólogo nos decía muchas veces, qué rico que aprendan a orinar sentados. Pero es que dígale a un hombre que orine sentado y es como... ¿Cómo castrarlo? Y es básicamente. súper cómodo para ellos. Al ¿Cómo final, qué? cuando se Orinar acostumbran. sentado, pues, pero acaso Y más yo para no voy a orinar nosotros. como una mujer. Hablemos del orinar sentados y del de invitar a los niños a que realmente lo hagan así. Sí, realmente es un tema cultural, Ay, fisiológicamente. además no mojan la taza. Por eso, no, eso es casi que un requisito. Perdón, Eso no, es súper, es un no, dolor. Total. Sí, realmente es un tema cultural. Anatómicamente los niños y las niñas deberían orinar sentados y es más como de acuerdo a la preferencia de los pacientes y es lo que nos enseñan, pero lo normal es que
De hecho, la idea es que uno empiece a quitar los pañales después de los 2 años, que es muy importante, y normalmente la empezada de ese entrenamiento se hace en bacenillas, donde los niños están sentaditos. O sea, los niños cuando están pequeñitos uno le empieza a enseñar, la idea es que tú lo sientes y se dé cuenta que ahí es donde debe orinar, que no en el baño, que no en la ropa, pero a medida que van creciendo pues ya se acostumbran a hacer de pie, pero es más eso. Pero la idea es que sea como sea, que lo haga, pero que lo haga bien. Okay. ¿Ya? Y en aquellos que tienen esas dificultades, entonces uno sí le recomienda, empieza a orinar sentado porque relaja mejor el piso pélvico, apoyan los pies en el piso, separar las piernas, y eso nos ayuda tanto para las deposiciones como para la diuresis. Ahora al inicio de la entrevista decías que casi que se dividen como en dos sectores las infecciones urinarias, las que vienen por enfermedades de base y las otras Y las que pueden ser congénitas. ocasionadas. En cuanto a las enfermedades congénitas, ¿cuáles podrían ser las que alteran estas infecciones, las que hacen infecciones a repetición? Sí, realmente, o sea, todo paciente que haga infección urinaria se le debe descartar en primer lugar las malformaciones. Las más frecuentes es el reflujo vesicoureteral, que es un nombre muy largo, pero es básicamente así como uno dice tengo reflujo porque se me devuelve la comida, es reflujo porque se devuelve la orina de la vejiga hacia los riñoncitos. Y eso da muchas infecciones urinarias y casi siempre empiezan desde muy pequeñitos. Pero pueden haber otras malformaciones, dobles ureteres, ureteroceles, vejigas neuropáticas. Realmente es un capítulo aparte donde algunas necesitan cirugía y otras no necesitan nada. Pero sobre todo lo curioso aquí, el llamado de atención es que muchas veces cuando estamos en embarazo o cuando acaba de nacer un niño, nosotros le hacemos muchos exámenes, pero estas pocas veces se hacen. Sí. Eso es cierto, total. Por eso nosotros buscamos como que los ginecólogos cada vez más hagan la ecografía de... Pues se me como escapa esas de el nombre, tercer de tercer nivel, nivel. de detalle anatómico, Sí. que para que puedan evaluar todos los órganos y desde el embarazo se puedan detectar. Hay muchas veces que igual no se detectan, pero siempre en el paciente que hace un primer episodio de infección urinaria hay que estudiarlo. Sí. Y si hacen muchas infecciones, con mucha más razón. Además, porque es que las Entonces, enfermedades de los riñones son enfermedades graves, serias, sí, dolorosas, gravísimas. dolorosas para el yo paciente. le digo a los pacientes, además que son traicioneros, o sea, los riñones uno puede tener una malformación y nunca haberse dado cuenta hasta que le hagan la silenciosa. ecografía. Son muy silenciosos. Voy a hacer la última pregunta antes de que nos vayamos. ¿Es cierto que si hay una infección puede doler la espalda? Sí, claro. Normalmente los riñones no duelen y eso es otro mito. Todo el que le duele la espalda dice que son los riñones casi no duelen. Lo único que duelen son los cálculos y las infecciones activas en el paciente febril. Ahí sí puede producir mucho dolor. Y los cálculos duelen, dicen que Horrible. como si fuera un parto de mellizos atravesados, ¿cierto? Es cierto. Y a los niños les pueden dar cálculos. Sí, claro. Ay, no sabía. Es muy frecuente Y para, que tengan y para poder cálculos. evitarlos, entonces, ¿qué? El bajo consumo de El sal. tema de los cálculos es la sal. Hay varias causas, no todos los cálculos son iguales, pero una de las causas más frecuentes es el alto consumo de sal. Y sal no es solamente la sal de la comida, sino todo lo que tiene preservantes y colorantes. Entonces sumemos mecatos, gaseosas, salsas, los jugos de cajita, embutidos, salchichas, y todo lo que Hay que tiene pues el cuidarlo, sello sí. negro de exceso en sodio. O los tres. Cancelado. O los cancelados. Doc, Vea, yo creo que es un usted tema que tiene lea que los volver. ingredientes. Si más de 3 no entiende cómo decirlos, no lo coma. compre. Aléjese ¿sí o de no? ahí. Pero creo que es un Huya. tema Bueno, apto para neumoterapia. repetir. Porque nos quedamos, por ejemplo, con los tratamientos posibles, nos quedamos también con las preguntas de las causas o cosas que puedan pasar. Entonces yo sí, ¿qué pasó? No, es que tengo una pregunta que para mí sí es súper importante y es en cuanto a los remedios naturales, porque es muy común, y lo digo porque es de mi tierra, que los pacientes cuando tienen piedras o cálculos digan, tome chancapiedras. ¿Cuáles son los verdaderos usos del chancapiedras y cuáles son los verdaderos riesgos de tomar esta bebida? Sí, ¿Qué es exacto. eso? No, pues esa es una bebida que realmente uno no Peruana. sabe bien qué es lo que tiene y no está como totalmente autorizado para el uso en pediatría. En los niños no. En adultos pues tiene efectos diuréticos, favorece como la eliminación, pero uno no tiene absolutamente claro de cuáles son todos los ingredientes que el chancapiedra tiene. Pero de que dicen que ayuda, realmente sí ayuda. Nosotros, por ejemplo, en los niños lo que miramos es la causa, porque no es usual tener cálculos, aunque es frecuente, y determinar por qué se producen para que no se sigan produciendo. Ya de acuerdo a determinado tamaño o la etiología es que se cambian como los diferentes medicamentos para tratarlos específicamente. ¿Cómo la Ahora encontramos sí te en invito a Instagram? darnos Sí. las redes porque está súper interesante este tema. Sí, no, pues me pueden encontrar en Instagram, en Diana Bello Nefropet, y
La idea es que puedan compartir conmigo sus preguntas, sus dudas, poder aclarárselas y nuevamente gracias por la invitación. Esta es su casa siempre, Doc. La próxima vez hacemos un laboratorio. Me encanta. Como los Yo amo los temas No. médicos. Mi, A mí también me mi tema fascina. favorito es la medicina. Ajá, a mí Amo, también me me encanta. encanta. Eso es lo psicológico. Qué delicia. Y O sea, estoy yo soy como segura- selecciones, que como esa revista que le encantaba a las mamás Según la y las novelas. Ya volvemos. Yo soy...